Hola, hoy el filósofo que quería vivir en Polanco, de Alejandro Rodríguez Santibáñez. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de El filósofo que quería vivir en Polanco, de Alejandro Rodríguez Santibáñez. Alejandro Rodríguez Santibáñez es un escritor, autor del norte de nuestro país, tiene 40 y pocos años, es relativamente joven, y entiendo que tiene una carrera ya desarrollada en medios impresos y televisión y radio en su región. Yo no lo conocía, me topé con este libro en la mesa de novedades de la librería y el título me pareció muy divertido y me atrapó por eso, porque Polanco es una zona de la Ciudad de México de clase media alta y alta, en la que precisamente las calles tienen nombres de filósofos. Y también en México se tiene la idea en ciertos segmentos de la sociedad de que un filósofo tiene que ser pobre o estar totalmente alejado de las nociones materiales, tiene que estar pensando siempre en las nubes y que no le gusten los placeres que se consideran mundanos o lo superfluo. Entonces este juego en el título me resultó muy divertido. Y además, en esa zona de la ciudad, Polanco, han ocurrido algunas cosas importantes en mi vida. Yo no soy de allí, pero han ocurrido cosas muy importantes en mi vida ahí. Así que tomé el libro de la mesa de novedades simplemente por el título y le di la vuelta y yo no suelo leer mucho la sinopsis porque no me gusta, así como a mí no me gusta contar las historias en estos videos, vender la trama, no me gusta que me cuenten lo que voy a leer antes de que yo lo lea. Cosa que tiene sus riesgos porque a veces acaba uno leyendo cada cosa, pero ni modo, es así, el riesgo del lector es así. Y además, poco a poco empieza uno a tener eh, cierta experiencia y casi siempre resulta en algo que vale la pena leer. Con el filósofo que quería vivir en Polanco me llevé una grata sorpresa porque yo llegué desprejuiciado, yo no conocía al autor, no conocía ni siquiera la editorial que es Libros del Marqués. Eh, y me puse a leer así, como iba, simplemente por esto que les cuento, de un poco más el humor que encontré en el título que otra cosa. Y ese humor sí lo encontré adentro, eso me gustó. Rodríguez Santibáñez se crea un alter ego para ser un narrador protagonista, que ya desde el nombre empieza el humor y me resultó muy divertido. El protagonista, con esto no les vendo la trama, se llama Agapo. Eso es una humorada muy importante, muy acertada, creo yo. Agapo no es lo mismo que el referente inmediato al que nos lleva. En México, ese referente está lleno de posibilidades de albur. Y al quitarle el diminutivo, el autor nos hace recordar constantemente cuando vemos el nombre cuál podría haber sido. Y eso se vuelve, creo yo, desde mi lectura muy personal, un elemento de la traducción de la obra. Porque este personaje se la pasa huyendo de sí mismo, de algún modo. Digo que es un alter ego porque es de Torreón, Agapo, y sí, quiere vivir en Polanco, y quiere tener placeres, y quiere pasársela bien, pero quiere escribir. Lo que más quiere es escribir. Y lo que hace que se decida a mezclar su vida disipada, dirían por ahí, es un encuentro con Charles Bukowski, el estandarte del artista despreocupado por los bienes materiales, por las riquezas, por el aparentar, por los placeres mundanos fáciles. Bukowski, por lo menos esa idea se nos quedó en la cabeza. A Bukowski le bastaba con una máquina de escribir, una cerveza, un paquete de cigarros y una compañera.
o por lo menos con que hubiera estado allí una compañera. Todo lo demás era escribir para él. Esa es la idea que tenemos de Bukowski muchos, esa es la idea del personaje Bukowski que se nos quedó. Bukowski es quien hace que Agapo acabe de decidir que lo que él tiene que hacer es escribir. Y en el Inter va de aquí para allá y pasa de la seriedad a lo absurdo y luego regresa a la seriedad y luego pues ahí se va viendo en el texto. Es un libro divertido, realmente divertido, y se nota una buena formación filosófica del autor. Tiene alrededor de unos 20 capítulos, creo, en los que se divide, y es un libro de 135 páginas. Es un libro divertido, lo repito, pero no sin profundidad. No está desprovisto de profundidades de ideas interesantes y las aborda desde la clave del humor, que es a veces una manera mucho más inteligente de abordar las profundidades. Y el autor, a través de este alter ego personaje, narrador protagonista, se burla de sí mismo. El narrador protagonista se burla de sí mismo, se presenta con todas sus falencias. Ya sabemos que no hay que irse con la finta, no todos los narradores protagonistas son realmente un alter ego del autor. A mí me parece que aquí sí es, porque, bueno, lo ubica en la misma ciudad y hay ciertas coincidencias. Eh, no necesariamente tiene que serlo, de tal cual, pero también en esta humorada incluye la clave de la autoficción, ¿no? Entonces, es una autoficción, creo yo, se cambia el nombre, en ese momento empieza a trastocar el concepto de autoficción, pero precisamente con el nombre que elige, echa a andar una vez más el humor de reírse de sí mismo y de presentar una buena cantidad de clichés del escritor y del filósofo puestos ahí enfrente para que uno se pueda reír de ellos, pero no dejando de reflexionar. El resultado es, pues, pienso yo, al mismo tiempo una declaración de principios y un anclaje a tierra. Es un decir, ajá, quieres escribir y sabes escribir y puedes escribir, pero eso no te hace de ningún Olimpo, no te hace miembro de ningún Olimpo. ¿Eres escritor porque escribes y logras vender tus libros? Qué bueno, sigue siendo persona. Eso me parece que es el mensaje para sí mismo y también una declaración de principios. Todo ello desde el humor, así como puede parecer profundo y azotado, no, es con humor. Y esa es la parte que a mí me parece todavía más inteligente, porque se pueden echar ríos de tinta acerca de estas cosas y acabar siendo un petardo. Finalmente, Alejandro Rodríguez Santibáñez nos divierte con un libro que podemos leer en un día o en unos cuantos o de a poquito por capítulo, pero que en todos esos capítulos vamos a pasar buenos ratos sin tener que dejar de pensar. El filósofo que quería vivir en Polanco, Alejandro Rodríguez Santibáñez, Libros del Marqués. Échenle un lente, está en las novedades quizá todavía, y si no, por ahí lo han de tener en los libreros de las librerías.